Vamos a trabajar ahora la suma y multiplicación escalar. En este caso vamos a definir la suma de matrices y la multiplicación por una escalar de una matriz y vamos a trabajar las propiedades que se relacionan con estas operaciones. Entonces, de manera general, para sumar matrices, por lógica, como estamos viendo que las matrices nos están dando cuestiones ordenadas de elementos, necesitamos, por ejemplo, así como vimos ahorita, que si estos eran número de productos regulares y de lujo con sus colores, y yo tengo otra matriz en otro mes con el número de productos, por ejemplo aquí regular, de lujo, regular, de lujo, y que sea azul, blanco y negro, azul, blanco y negro. Entonces, si los quiero sumar, la única forma de que esto haga lógica, pues es de que yo sume los productos regulares de enero con los de color azul con los productos regulares de febrero de color azul. Sería muy raro que sume un producto regular de un color con otro de otro color en el caso de que sí los estoy distinguiendo. Si los estoy poniendo una matriz para distinguirlo, entonces tengo que seguir conservando ese orden. Y por lo tanto, como seguimos conservando ese orden, entonces para que las sumas puedan ser posibles entre las matrices, nos tenemos que dar cuenta que el tamaño de las matrices tiene que ser idéntico. Es decir, la matriz A tiene que ser M cruz N y la matriz B también tiene que tener M cruz N, donde los valores, vamos a ponerle que es M1 y N1, donde los valores de los renglones en M1, en MA, por así decirlo, vamos a ponerle A para que haga más lógica. Entonces el número de renglones que yo tengo en la matriz A sean igual al número de renglones que tengo en la matriz B y el número de renglones que tengo, columnas que tenemos en la matriz A sean igual al número de columnas que tenemos en la matriz B. Entonces, bajo ese esquema, todo el proceso funciona y básicamente lo que se hacen es que se suman directos, como vemos aquí. Este vale 3 con este que vale 5, entonces el total es 3 más 5 que nos da 8. Tenemos 0 menos 3, 0 menos 3 nos da menos 3, menos 2 y 6 sumados nos dan 4, 2 y 1 sumados nos dan 3, menos 1 y 2 sumados nos dan 1 y 4 y menos 5 sumados nos dan menos 1. Entonces la suma es de posición con posición y queda el resultado en total en una nueva matriz del mismo tamaño en la misma posición. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen, en una compañía de muebles para oficina, fabrican escritorios y mesas en dos plantas, la planta A y la planta B. Nos dice que la matriz J representa la producción de las dos plantas en el mes de enero y la matriz F representa la producción de las dos plantas en el mes de febrero. Y nos piden que escribamos una matriz que representa la producción total en las dos plantas para los 2 meses, es decir, el total de la producción de enero más la de febrero. Entonces, si se fijan, tenemos organizados escritorios con mesas. Entonces, nosotros tenemos los escritorios y las mesas y tenemos planta A y planta B, que nos da 120, 80, 105 y 130. Esto es para enero. Y después tenemos la de febrero, que se comporta en el mismo esquema, sigue siendo escritorios, siguen siendo mesas. Entonces tenemos 110 y 140, planta A y planta B, y 85 y 125. La lógica de este proceso es entonces que nosotros digamos, ok, si queremos el total de lo que se produjo en enero más lo que se produjo en febrero, entonces tenemos que sumar para la planta A pues el total es los 120 que se produjeron de escritorios en la planta A en enero, más los 110 que se produjeron también en la planta A y que también son escritorios, entonces por eso 120 más 110. Después tenemos los escritorios para la planta B, entonces en la planta B quedamos que en el mes de enero se produjeron 80 y los mismos escritorios en la planta B, pero en el mes de febrero pues produjeron 140, entonces son 80 más 140. Ahora nos vamos a las mesas y en las mesas podemos observar
que tenemos en la planta A una producción en enero por 105 en enero, más 85 mesas que se produjeron en febrero de la planta A. Y para la planta B tenemos que fueron 130 mesas en enero, más 125 mesas en febrero. Entonces, si se fijan, posición por posición. Misma posición se suma. Misma posición se suma. Y así nos vamos con todas y encontramos el total. Entonces, el total de ventas en enero más las de febrero nos da que en escritorios para la planta A fueron 230. En escritorios para la planta B fueron 220, porque 80 más 140 son 220, perdón. Mesas en la planta A fueron 105 más 85, que nos quedan 190. Y mesas en la planta B en total de enero y de febrero nos da 255. Entonces el proceso de la suma en las matrices pues es prácticamente lo mismo que siempre han venido haciendo, nada más que tenemos tantas sumas como número de elementos tenemos dentro de cada matriz. También tenemos el concepto de múltiplo escalar, y esto es el multiplicar la matriz bajo los procesos. Entonces, por ejemplo, si nosotros seguimos con ese ejemplo de la producción de enero, de las mesas y de los escritorios para la planta A y la planta B, y suponiendo que hubieran sido 10, 15, 7 y 8. Entonces, si a nosotros nos dicen en febrero se duplicó la producción, entonces nosotros sabemos que eso implica que fue el doble. Eso quiere decir que tenemos 2 veces la matriz de 10, 15, 7 y 8. Entonces, como es el doble de la producción, pues no puede ser nada más por un elemento, porque se duplicó la producción de todo. Entonces serían el doble de producir 10 escritorios en la planta A, pues ahora no se convendría en 20. El doble de haber producido 15 escritorios en la planta B se convertiría ahora en 30. El doble de haber producido 7 mesas en la planta A, pues sería 14. Y lo mismo con las mesas en la planta B, que el doble sería 16. Entonces, cuando tenemos múltiplos escalares, cuando nosotros multiplicamos por una constante a una matriz, esta constante afecta a todos los elementos de la matriz. Y viéndolo en un ejemplo, pues resulta obvio. Por aquí tenemos unas propiedades que es bueno recordarlas y trabajarlas. Yo ahorita me estoy enfocando en la parte práctica de hacer ejercicios. Algo que también es muy importante es la resta, y cuando hablamos de resta de matrices, pues estamos hablando de que así como decíamos que A más B era sumar posición con posición, entonces si ahora decimos A menos B, tenemos dos formas de verlo. Uno, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una matriz donde A, bueno, vamos a tomar a A como 3, 1, menos 4 y 5, y por lo tanto vamos a tomar una nueva matriz una nueva matriz B que tendría los valores de 2, 5, 7 y 8. Entonces, cuando nosotros decimos A más B, pues tendríamos A3 menos 4, 1 y 5, más la matriz 2, 5, 7 y 8. Y aquí pues ya vimos que es directo. Pero si hacemos ese mismo proceso y en lugar de hacerlo más, lo hacemos resta, entonces tendríamos un menos. Si recordamos lo que acabamos de aprender ahorita de los escalares, entonces sería un menos 1 que multiplica a 2, 5, 7 y 8. Entonces, oficialmente, ¿qué quiere decir? Que este menos 1, pues en realidad está afectando a todos los valores
y lo convierte automáticamente en una suma donde tendríamos en la posición 1 a 3 y luego como este cambiaría a menos 2, entonces sería más menos 2. Entonces en realidad aquí lo que quiero que veas es que aunque se puede trabajar como un escalar como te lo indican aquí, en realidad ese proceso de hacerlo escalar, si te fijas tenemos menos 3, menos 1, 4, menos 5, aquí sería menos 2, menos 5, menos 7, menos 8 y convertiría esto en una suma. Entonces es lo mismo que restar directo, 3 menos 2, 1 menos 5, menos 4 menos 7 y 5 menos 8. Siempre recordando que es posición contra la misma posición. Entonces nos quedaría 3 menos 2 que es 1, 1 menos 5 que es menos 4 menos 7 que nos da menos 11 y 5 menos 8 que es menos 3. Entonces siempre recordando que las restas pues en realidad vienen de un producto escalar, pero nosotros ya lo sabemos manejar directo, entonces no tenemos por qué complicarnos tanto nuestro proceso.